Lo conocí y me enteré de que existía aquí en México por un amigo que se ganó un curso. A él lo etiquetaron en una publicación en Facebook como el primer becado y no sé qué tanto. Entonces pues ya le pregunté a él pues de qué se trataba, ya me pasó unos links y empecé a investigar. Y justamente en ese momento yo estaba haciendo como una especie de valoración para ver qué curso me convenía contratar para prepararme para el ENARM. Y pues bueno, empecé a ver varias cosas y me di cuenta que pues básicamente cursos tanto de institutos como de diferentes universidades, tanto públicas como privadas, ofrecían cosas similares y los costos pues rondaban alrededor de los mismos precios. Sin embargo, hubo algunas cosas que no me gustaron, como que algunas universidades y algunos institutos también de cierto modo se daban el lujo de escoger a sus estudiantes, por decirlo de algún modo. Y pues eso, a mi parecer, creaba una especie de sesgo en sus resultados y en su prestigio. Entonces eso a mí no me convenció, y cuando empecé a investigar un poquito acerca de qué era MIR y cómo era la academia aquí, porque pues en ocasiones anteriores a este momento tuve la oportunidad de ver una charla que dio el doctor Jaime Campos en directo para promocionar un poco el curso y hablar acerca de la metodología. Entonces ahí hubo algo que él dijo que me parece muy rescatable, que mencionó que parte de las estrategias del curso no era atiborrarte de información, por así decirlo, sino darte los elementos para que con lo que tú ya sabes, porque finalmente tú ya tienes una formación como médico cirujano, puedas explotarlo y puedas llevar al máximo tus habilidades para poder contestar ese tipo de preguntas que a veces parecen incontestables. Entonces, incluso llegó a hacer ejemplos con algunas preguntas donde sí, efectivamente, te daba los elementos más básicos para que tú entendieras por qué podía ser tal respuesta la correcta. Porque igual ellos mencionaban que lo importante no es como saber mil cosas, sino lo que sabes es saberlo bien, tenerlo bien consolidado, manejarlo adecuadamente para que entonces tú tengas las herramientas suficientes para poder resolver un examen de esta magnitud. Y pues ya cuando iba a escoger al final qué curso tomar, pues finalmente tú lo ves como una inversión que puede resultar como una apuesta donde te estás jugando el todo por el todo. Y ahí es, ya sea que pases o no pases el examen, y eso puede significar un año de tu vida, porque si no lo pasas, pues tienes que esperar a la siguiente convocatoria para volver a presentarlo. Entonces implica sacrificio tanto de tiempo como de dinero. En AMIR, lo que a mí me llamó mucho la atención es que en primera te daban la oportunidad de probar el curso y que lo probaras así 30 días o algo así, pero con todo, así con manuales, con las clases, todo. Y que si no te gustaba el curso, en ese momento, a los 30 días tú podías decir, ¿saben qué? No me gustó, ya no quiero, devuélvame mi dinero. Y eso pues era una garantía. Te daban otra que decían, o sea, te daban la facilidad de que pagaras únicamente la mitad del costo monetario del curso a lo largo del curso, y la otra mitad solamente si tenías plaza. Entonces ahí como que ya como me llamó la atención. Y después sacaron otra garantía que si no te quedabas, si por alguna razón tu folio no era un folio seleccionado para la especialidad que querías, tenías una garantía de repetición, así, sin más ni más. Entonces, pues, aunque mi plan era así ya, pues darlo todo para quedarme este año, el hecho de tener ese respaldo de que en un momento dado tenía esa opción de repetir el curso sin un costo adicional, y que la otra mitad del curso le iba a pagar hasta que ya tuviera mi plaza, sí me convenció, y fue cuando dije, ya, me quedo con ellos. Bueno, ¿y qué me gustó del curso? El curso me pareció sumamente completo. Tiene una metodología que se enfoca, yo creo como en pilares estratégicos, en mantenerte en un buen nivel académico, haciéndote un repaso general de todas las asignaturas. Te da estrategia para resolución de exámenes, en el que te está aplicando simulacros prácticamente una vez al mes, y eso de verdad te va formando muchísimo en cuanto a
incluso conocerte a ti mismo de cómo eres después de 6 horas después de enfrente de una pantalla, porque no eres el mismo el que llega y se sienta a que el que ya pasó 6 horas ahí luchando en el conflicto de me la sé, no me la sé, qué pongo, qué no pongo. Y cuando terminas, aparte empiezas a notar ciertas reacciones que tú tienes a lo largo del examen y que muchas veces ni siquiera sabes cómo manejar. Entonces, aparte de todo esto, hay un especialista en mindfulness que nos dedica algunas sesiones, y si tú lo quieres aparte de contactar, tienes la posibilidad de hablar con él para que te ayude a dominar ese tipo de actitudes emocionales que interfieren muchísimo más de lo que te imaginas en tu desempeño en el examen, y realmente ayuda muchísimo el día del examen. Otra cosa que me gustó mucho es que está súper bien estructurado y siempre están al pendiente de tu desempeño. El curso tiene una capacidad de flexibilidad que, si ven que la mayoría del grupo tiene debilidades, se refuerzan esas debilidades. Si tú hablas con los coordinadores, con los tutores, tienen la posibilidad de apoyarte. Hay un foro de dudas en el que tú puedes, en un momento dado, preguntas que te surgieron a ti después de la clase, que en un momento dado dices, no, ya no le pregunté al especialista, puedes poner tus dudas en el foro y eventualmente también te responden, y es siempre una comunicación muy activa y siempre están al pendiente de ti, de tu desempeño, y tratan de apoyarte en lo que necesites para que tú puedas seguir teniendo tu mejor resultado y siempre ir más adelante. ¿Cómo me sentí el día del examen? El día del examen, para empezar, llegué súper temprano y nos hicieron ya sentarnos enfrente de la computadora hasta la hora que comenzara el examen. Entonces fue una hora de no saber qué hacer y solo tenía esa gente enfrente que poniéndose más nerviosa, y pues yo opté realmente por aplicar mis técnicas de mindfulness, de cerrar los ojos, desconectarme del mundo, y la verdad es que el tiempo pasó más rápido de lo que me imaginaba. Entonces pues sí, fue un apoyo. Ahí empezó a apoyarme ese recurso que nos brindaron en el curso, y pues Llegué ya más tranquila. El año pasado yo lo había presentado también, y pues iba con mucha incertidumbre, con muchos nervios, sintiendo que no había estudiado lo suficiente, sintiendo que había leído muchísimo pero nada enfocado, y al final pues me sentía perdida. En este examen fue completamente diferente, porque si bien sí tenía un grado de dificultad que me puso a debatirme entre muchas cosas, logré contestar muchas respuestas de manera acertada, y al final creo que el curso logra ese objetivo, ¿no? De centrarte, enfocarte y que no te pierdas en un mar de información, porque eso es lo que sucede muchas veces cuando queremos estudiar algo por nuestra propia cuenta. Empiezas a leer algo y te encuentras otra cosa y te divagas y vas de un lado a otro, en el punto en el que sí te encuentras con cosas muy interesantes, muy bonitas, pero ya te perdiste de tu camino y ya no lograste contestar eso que sí te iba a servir para lo que empezaste a estudiar. Entonces eso creo que es uno de los puntos más valiosos de los cursos, que te orientan y no dejan que te pierdas en un mar de información, y además logran que estudies de una manera concreta, enfocada, lo que sí te va a servir para responder ese examen. Y desde el principio te mentalizan a que no vienes aquí a aprender medicina otra vez, vienes a subsanar tus lagunas y a crear, a fortalecer tus conocimientos, para que en un momento dado, en el examen, si te encuentras con preguntas muy complicadas, logres atar los cabos y saber cuál es la mejor respuesta entre todas. Entonces, a mí te da esas herramientas. Además, parte también de lo que me gustó mucho del curso es que tienes la posibilidad de que, si en un momento dado no pudiste asistir a clase, no pudiste ver la clase en directo, tienes la posibilidad de ver la clase en línea el día que tú quieras. O si estás el curso se divide en 3 fases. En la fase de contacto, donde te hacen como un repaso, donde alcanzas a ver toda esta parte o sea, se supone que vas a la clase sin haber estudiado. Entonces, al presentarte así a clase, tú te das cuenta de esas lagunas, de esas fallas que tienes en algunos temas que sí son importantes para el examen. Y entonces, cuando estudias y cuando haces el repaso, haces énfasis sobre esos puntos que detectaste que son débiles y que son importantes. En la segunda fase, que es la fase de consolidación, es una fase en la que tú ya tomaste una clase de contacto.
Entonces ya vas a estudiar antes de tener tu clase de consolidación y con eso vas a llegar con más herramientas y ya empieza toda esta estrategia de resolución de casos clínicos que es también muy valiosa porque te van dando puntos clave, te van dando, como les digo, o sea, herramientas. Y finalmente en la fase de repaso intensivo, tú ya tuviste tu fase de contacto, tu fase de consolidación donde quizás ya te surgieron dudas todavía sobre puntos importantes, pero ya eran menos. Y en tu fase de repaso intensivo, todo eso que ya sumaste lo manejas de una manera mucho mejor y entonces tu capacidad de contestar preguntas va siendo mucho mayor y entonces pues eso al final te da un mejor enfoque para el examen. Y si dentro de estas fases de repaso tú quieres revisar alguna de las clases que tuviste desde la primera fase, porque ahí te acuerdas que explicaron muy bien un tema que te costaba un montón de trabajo, tienes esa posibilidad porque van a estar disponibles desde que se da la clase, así desde que se corta la clase, ya está disponible en línea y hasta el último día que se presenta el examen, porque es hasta cuando tienes acceso a la plataforma. Pues yo creo que al final de cuentas un curso no te garantiza que tengas un lugar en la especialidad como tal, porque finalmente depende también de ti. Pero sí te va a dar las herramientas y las instrucciones para que estudies de una manera mucho más enfocada, no te pierdas, no pierdas el rumbo y entonces logres el mejor resultado de acuerdo a tu esfuerzo. Entonces yo creo que a mí el curso sí me ayudó muchísimo. El año pasado fue completamente un caos para mí estudiar. Este año creo que lo logré y sin el curso quizás sí hubiera alcanzado el puntaje mínimo, pero definitivamente creo que no hubiera alcanzado el resultado que logré obtener. Y pues sí estoy agradecida con Amir y yo sí lo recomiendo porque a mí me funcionó y me dejó muchas estrategias que no solo me sirvieron para el examen, sino que me van a servir para mi vida profesional y para la forma en la que ahora estudio.